puedes no tener Bitcoin, no puedes. Igual que a la gente le digo, no puedes tener todo tu dinero en Bitcoin, no puedes tener todo tu dinero en un único sitio, también digo, no puedes no tener Bitcoin. Pues es lo que hemos visto en los últimos 15 años que haya Bitcoin, ¿no? O sea, ha sido el activo más rentable solamente ya, cuando lo comparamos contra monedas fiat, de los últimos 14 o 15 años. Si lo que quieres es ganar dinero con Bitcoin en un mes, en 2 meses, en un año, Bitcoin no es tu activo. Hay muchos otros activos donde vas a poder hacer eso. Bitcoin es otra cosa. Y tienes que ir teniendo paciencia, y tienes que ir pensando que esto el día de mañana va a valer más, pero no sabes ni cuándo ni cuánto. Muchas veces son los bancos los que parece que no quieren que entendamos Bitcoin. ¿Por qué? Bueno, a ver, hay que entender que de alguna forma esto puede acabar con la hegemonía de los bancos. O sea, yo sinceramente creo que los bancos muchas veces me cuestiono cómo es posible que sigan vivos todavía. A nosotros muchas veces hay bancos que nos han bloqueado transferencias de nuestros clientes que envían de su banco a nuestro banco y les dicen que nosotros somos una estafa. Yo creo que esto sí está legal. Si tengo X cosas, no puedes decir que soy una estafa, porque a mi cliente le estás poniendo en duda, porque igual mi cliente es la primera vez que saca dinero de su banco. Entonces, claro, si su banco dice que yo soy una estafa, le vas a generar dudas. Oye, ¿llegará un momento en el que yo podré pagar en Mercadona enviándole Bitcoin a la cartera de Mercadona? ¿O siempre tendré que pasar de vuelta al mundo tradicional? En los próximos años no vamos a diferenciar si es algo cripto o no es cripto, sino que directamente nuestro iPhone nos enrutará y dirá, oye, pues mira, es que la mejor ruta para hacerlo ahora y la más eficiente es esta, porque yo lo que quiero hacer es pagar aquí. Si tuvieras que apostar a ciegas, sin mirar gráficos ni noticias, ¿no? ¿Qué crees que pasará con Bitcoin en los próximos 5 años? Yo creo que en 5 años vamos a ver a... ¿Estás harto de que tu dinero cada día valga menos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Hoy me acompaña Jorge Soriano, con más de 10 años de experiencia en el mundo cripto, es creador de Cryptan, para descubrir si Bitcoin puede ser una vía real para proteger tus ahorros, multiplicarlos y cambiar realmente nuestra vida financiera. ¿Qué tal estás, Jorge? Encantada de tenerte y saludarte aquí en Rompiendo el Mercado. Bueno, el placer es mío, Laura. Un placer estar por aquí y como ganas de comentar cómo se está comportando el mercado, la verdad. Eso es, vamos a hablar mucho de Bitcoin, pero sobre todo enfocado a cómo realmente cambia la vida Bitcoin. Además, tú tienes mucha experiencia en ello, llevas más de 10 años metido en este mundillo cripto. Me imagino que has visto de todo, ¿no? En el mundo de Bitcoin. La verdad es que 10 años ya, ¿eh? Quién me lo iba a decir? Han sido duros, pero se han pasado rápido, ¿eh? Pues sí, yo te diría que lo he visto de todo y que me he equivocado, yo creo que de todas las maneras había y por haber. Entonces, pues bueno, al final eso te da mucha experiencia porque vas conociendo qué tienes que hacer, ¿no? Y qué no tienes que hacer. Además, ha sido un mercado que ha ido muy rápido y que ha habido mucha gente que ha cogido muchos atajos y al final esto no ha salido bien, con lo cual yo creo que te permite ir teniendo información a lo bestia en tiempo real, que en vez de 10 años parece que hayan sido 50, ¿no? De todo lo que ha pasado. Con lo cual, si estás un poquito al loro, pues yo creo que puedes tener muchos insights de, oye, esto no, esto sí, esto ha funcionado, esto no ha funcionado, ¿no? Con lo cual, pues la verdad os ha servido mucho para aprender y llegar a donde estamos ahora. Ujú. Quizás algo que es muy habitual preguntar, pero cada uno siempre me dais una definición diferente de las personas que habéis pasado por aquí hablando sobre Bitcoin, han sido muchísimos, pero sí me gusta escucharos a vosotros, a cada uno de los que venís. Para ti, ¿qué es Bitcoin? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿eh? Que como tú bien dices, creo que hay, no sé si cientos, pero hay muchas definiciones de Bitcoin. Yo al final la definición que saco, la saco de haber leído o haber oído a gente que sabe mucho sobre Bitcoin, porque al final, oye, pues yo sé de Bitcoin, pero porque llevo muchos años aquí y porque me ha tocado ver muchas cosas, pero los verdaderos expertos son otros, ¿no? Y al final, pues a mí hay una frase que me gusta mucho, una definición de Bitcoin, que es una nueva forma de dinero y que es una nueva forma de interactuar con el dinero y que es una nueva forma de vivir el dinero, ¿no? Y de compartir dinero y de enviar dinero, o sea, de todo lo que pasa alrededor del dinero, ¿no? Sobre todo porque Bitcoin viene a resolver un problema que es un sistema el actual que no funciona, con lo cual, pues lo que intenta es cambiar hacia esta nueva forma que cree que es más justa, es más eficiente, ¿no? Pues todas las características que tiene Bitcoin. Y luego, sobre todo, hay una cosa interesante para mí sobre Bitcoin y es que y da igual la definición que de alguna forma tú le quieras dar, ¿no? O que en su día Satoshi, cuando escribe el white paper de Bitcoin, pues habla de un dinero digital peer-to-peer, ¿no? Para intercambiar como un cash, pero para poder intercambiar entre pares, sin necesidad de confiar en un tercero. Un poco da igual, porque va a depender de lo que la gente a día de hoy crea que es Bitcoin, ¿no? De lo que la mayoría crea que es Bitcoin. Y esto también es
es muy bonito, ¿no? O sea, porque al final yo creo que lo que una persona diga, al final acaba yendo hacia lo que todo el mundo cree que tiene sentido, ¿no? Y creo que esto es algo que va a ir evolucionando. Ojo, porque desde mi punto de vista creo que a día de hoy la gente está poniéndose de acuerdo en que Bitcoin es una protección, es una reserva, es una forma de, pues, ¿no?, de proteger tu patrimonio, ¿no?, de proteger tu riqueza, pero creo que vamos a ver una evolución de Bitcoin en el futuro hacia probablemente otros usos, ¿no? Cuando haya más adopción, cuando haya probablemente más regulación, cuando haya más institucional, etcétera, ¿no? Pero es muy bonito ver este cambio que ya hemos vivido en los últimos, bueno, yo 10 años, pero es que creo que todavía van a venir muchos cambios en los próximos 10 que vienen, ¿no? Ujú. Hablaremos también de esos posibles cambios y todo eso que has vivido, pero me dices, Bitcoin es dinero. Habrá mucha gente que diga, bueno, si esto es tan revolucionario, ¿por qué después de 15 años no se usa para el día a día, ¿no? Ni para pagar un café. Sí, por eso te decía que realmente, o sea, un poco, de nuevo, lo que para mí, si miro lo que puede ser Bitcoin dentro de 50 años, creo que es una forma de dinero alternativa que tiene que ir evolucionando. O sea, es decir, las formas de dinero nunca pasan de 0 a 100, no pasan de, oye, pues empiezo a hacer una reserva de valor, luego acaba siendo una unidad de medida, un medio de intercambio, va pasando una serie de fases, ¿no? Y yo creo que Bitcoin todavía está en la fase de que puede ser una reserva de valor y se está empezando a por primera vez entender como tal, que no quiere decir que lo sea todavía. Yo soy muy crítico todavía y soy un enamorado de Bitcoin, pero todavía soy muy crítico con, ojo, con decir que Bitcoin es una reserva de valor consolidada, porque todavía creo que le queda un poco por demostrar, ¿no? Y sí que es cierto que en los últimos meses hemos ido viendo cómo, oye, pues Bitcoin se ha ido descorrelacionando con los mercados financieros tradicionales, que hasta la fecha no había hecho, ¿no? Porque sobre todo veíamos que todo lo que eran activos digitales y criptoactivos y demás era muy especulativo. Entonces, si el mercado financiero subía, las criptomonedas subían; si el mercado financiero tradicional caía, pues las criptomonedas caían, ¿no? Porque al final Bitcoin no deja de ser un activo volátil, un activo de riesgo, que cuando viene esta incertidumbre en los mercados, pues lo primero que me deshago es de aquello que es líquido y que es de riesgo y que es volátil, ¿no? Y me salgo a otro sitio, ¿no? Pero es verdad que hace un par de meses o 3 vimos ya por primera vez cómo esta tendencia cambiaba, y cuando los mercados financieros caían, Bitcoin se mantenía un poco creciendo, ¿no? Que al final yo creo que las propiedades que tiene Bitcoin es que son perfectas para ser esto, una reserva de valor que te proteja frente a sistemas financieros que tenemos a día de hoy más tradicionales, ¿no? Pero sí que es verdad que la entrada tal vez es institucional, con esa mentalidad de, oye, yo compro Bitcoin no para venderlo cuando suba de precio, sino para mantenerlo como protección. Para mí es el cambio que estamos viendo ahora, ¿no? Es cierto que la gente no paga con Bitcoin. Son muy pocos los que pagan con Bitcoin. Son aquellos que probablemente compraron Bitcoin en 2012 o en 2013 y pues oye, genial que puedan tener la capacidad. Que no quiere decir que no existan formas para hacerlo. Son formas que probablemente no son naturales, porque a día de hoy yo quiero pagar en Mercadona con Bitcoin, pues es verdad que no me aceptan Bitcoin, pero pues por un ejemplo, nosotros en Krypton tenemos una tarjeta que tú puedes pagar con tus Bitcoins en Mercadona. Es verdad que te hacemos la conversión en tiempo real, del precio, etcétera, etcétera, y todavía no es algo nativo. Y sobre todo lo que yo veo es que la gente no quiere gastar sus Bitcoins. La gente lo que quiere es acumular los Bitcoins de nuevo en esa mentalidad de protección. Ujú. Forma de protección, dinero, pero también hay mucha gente que dice, es verdad que quieren invertir a lo mejor en Bitcoin o lo empiezan a entender un poco también porque el sistema no está bien, ¿no? Es porque a mí esto no me huele bien y parece que Bitcoin. ¿Qué le dirías a esas personas que hoy en día todavía no tienen idea de qué es Bitcoin, pero ven que algo no funciona? A ver, bueno, eso es un melón bastante amplio, pero yo lo primero que diría, y aquí sí que soy bastante tajante, es no puedes no tener Bitcoin. No puedes. O sea, igual que a la gente le digo, no puedes tener todo tu dinero en Bitcoin, no puedes tener todo tu dinero en un único sitio, también digo, no puedes no tener Bitcoin. Sobre todo por el concepto que hay detrás de Bitcoin. O sea, es el primer activo en la historia que no es que sea escaso, es que es limitado. De forma digital, ¿no? Que yo creo que vamos hacia un mundo totalmente digital, donde todos los expertos ya dicen que todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar, ¿no? Que encima es incensurable, tú no puedes apagar Bitcoin, o sea, lo puedes transmitir, lo puedes llevar en un móvil, ¿no? A cualquier parte del mundo, puedes enviar, da igual la cantidad que quieras. O sea, tiene una serie de características que no hace falta ser experto en economía para entenderlas. Y yo creo que en el momento en que las comprendes, vamos, creo que es bastante obvio que es un activo que tiene propiedades
que muy probablemente en el futuro lejano no solo existan, sino que aumente la adopción en Bitcoin, ¿no? Con lo cual yo creo que es algo que no puedes no tener después de lo que hemos visto en los últimos 15 años que haya Bitcoin, ¿no? O sea, ha sido el activo más rentable solamente ya lo comparamos contra monedas fiat de los últimos 14 o 15 años, ¿no? Con lo cual esto yo creo que es algo que ya no puede pasarse desapercibido, ¿vale? Y en ese sentido, al final, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, lo que tú dices, ¿no? Esto es un mercado que yo creo que no funciona, ¿no? Y que cada vez hay más deuda, tocamos techos de deuda más grandes, pero luego vemos que los mercados financieros están en máximos históricos y empiezan a haber cosas que dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando, ¿no? Cuando encima hay cada vez más incertidumbre, que yo creo que la incertidumbre es lo peor que podemos tener, ¿no? El no saber qué va a pasar, cada vez más conflictos entre diferentes países. Bueno, pues el hecho de salirte de una moneda que cada vez se imprime más dinero, ¿no? Que cada vez nos diluye más ese poder adquisitivo, pues de nuevo, creo que hay que salirnos de estos mercados más, ¿no?, tradicionales en cuanto a estas monedas fiduciarias, y creo que una alternativa, de nuevo, con cabeza y en formato de diversificación, sí es Bitcoin, ¿no? Sí que hay que salirse y poder tener algo de exposición a Bitcoin, con lo cual creo que es una buena manera de protegerse. Ujú. Mira, me decías, este es un avance en la tecnología también. Precisamente muchos de los que, bueno, no les gusta mucho Bitcoin o están en contra, hablan de cómo la computación cuántica puede poner esos límites a Bitcoin. Hay mucha gente que dice, bueno, es que en menos de 10 años, si esa tecnología también sigue avanzando, hablo de la computación cuántica, va a descifrar esas palabras clave que son lo importante de Bitcoin. ¿Eso supondría adiós al Bitcoin? Pero es que, mira, yo una de las cosas que he visto en los últimos 10 años es todos los mitos, falsos mitos, ¿no? Que se han ido diciendo por arriba, por abajo, y gente que supuestamente era bastante, oye, inteligente diciendo cosas absurdas sobre Bitcoin, ¿no? Mi teoría sobre esto es, primero, el día que la computación cuántica sea capaz de desencriptar las 12 palabras que te dan acceso a Bitcoin, hará ya años atrás que se habrán cargado los sistemas financieros. Porque la encriptación que tiene Bitcoin es mucho más fuerte que la que tienen los sistemas financieros tradicionales. Con lo cual, para cuando esto pase, ya habrán roto todo lo que es los sistemas bancarios. Con lo cual tendremos muchos problemas antes de los que preocuparnos que de las palabras, las 12 palabras de Bitcoin, ¿vale? Y luego hay otra parte importante, y es que al final creo que aún queda todavía, ¿vale?, para que esto suceda con la computación cuántica. Creo que todavía no estamos muy cerca de que esto suceda. Pero cuando esto suceda, Bitcoin tiene un sistema en el que se puede aumentar lo que es la seguridad de encriptación. Y esto se puede hacer por consenso. Entonces, es muy fácil, de alguna forma, cambiar las reglas del juego siempre que todo el mundo esté de acuerdo en cambiar las reglas del juego. Con lo cual, si esto es para protegernos de un ataque de computación cuántica, se cambiará y se ajustará. Y es muy ágil, no como lo son los bancos tradicionales, ¿no? Esto va a costar mucho más. Por eso digo que al final, cuando esto pase, creo que habremos tenido problemas mucho más gordos antes en nuestros sistemas tradicionales que antes de que toque a Bitcoin. Ujú. Ahora hablaremos también un poco del sistema financiero, porque al final también choca un poco, ¿no? Como que no quieren que sepamos qué es esto o de Bitcoin, pero se empiezan a unir a ello. Entonces, también choca eso en muchas personas. Pero hablando de esas cualidades que me hablabas de Bitcoin, una de ellas, ¿no? Se habla mucho de la descentralización de Bitcoin. Pero realmente, ¿para qué sirve eso? Porque hay mucha gente que dice, vale, sí, suena muy bien, pero ¿esto qué es? O sea, ¿de qué me vale a mí que Bitcoin sea descentralizado? Bueno, yo creo que es un activo súper importante porque al final estamos viendo que, pues en el caso de las monedas fiat, dependen de la toma de decisiones de un banco central. Oye, vamos a imprimir más dinero. Bueno, pues esto tú no puedes formar parte de la toma de decisiones. Es que al final se imprime más dinero y yo no puedo hacer nada, porque desde luego el que no va a recibir parte de ese dinero voy a ser yo, ¿no? Con lo cual, el hecho de que sea descentralizado hace que no tenga un CEO, no tenga un presidente, no tenga a una persona que pueda tomar decisiones unilaterales, ¿no?, de forma humana. Al final, los humanos, la realidad es que nos equivocamos y estamos sesgados, ¿no? Y se nos puede manipular y podemos cometer errores, cometemos muchos errores, ¿no? Con lo cual, yo creo que el hecho de que la toma de decisiones suceda de forma descentralizada, que la información esté guardada de forma descentralizada, y con esto quiere decir que dependa del consenso de muchas partes que no se conocen entre sí. Con lo cual, al final, la aceptación de los cambios, ¿no?, y las validaciones de esa tecnología y de ese sistema
no dependen de una decisión de una persona, dependen del consenso de muchas. Y al final esto creo que funciona muy bien, porque al final lo que hacen es alinear la política de incentivos. Y de esta forma, nadie, te voy a poner un ejemplo, solamente van a existir 21 millones de bitcoins en circulación, ¿vale? Entonces, no hay ningún incentivo para que toda la gente que está contribuyendo a validar este sistema decida ponerse de acuerdo y pasar de que haya 21 millones a que haya 42 millones. No hay ningún incentivo, porque toda esta gente no quiere diluirse porque está contribuyendo, ¿no? Y está siendo remunerada en Bitcoin y tiene Bitcoin, con lo cual no vamos a depender de que alguien diga, no, pues ahora a mí me interesa porque me han dicho que tengo que hacer esto, porque si no hago esto va a llegar el gobierno y me va a cerrar la empresa, pues tengo que cambiar o tengo que abrir o tengo que cualquier cosa, ¿no? Aquí no se puede hacer, ¿no? Y es el mismo modo de que de hecho que se ha centralizado, no hay un sitio en el que diga a alguien, oye, vamos a apagar Bitcoin. No puedes apagar Bitcoin. Lo bonito de esto es que para pagar Bitcoin tienes que apagar Internet. Entonces, todo este tipo de fundamentales o de propiedades, lo que hacen es crear un sistema financiero, un nuevo sistema financiero que es muy seguro. Porque al final yo creo que nunca pasa nada hasta que pasa. Que le digan a Argentina o a Venezuela, cuando en su momento Venezuela era un país con una riqueza brutal, ¿no? Y mira lo que ha ido pasando, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de poder tener algo que es totalmente global, que no entiende de fronteras, que no hay alguien detrás que pueda equivocarse, sino que funciona de una forma totalmente descentralizada, ¿no? Y cohesionada, creo que es la primera vez en la historia que lo podemos ver, sobre todo sin la necesidad de tener a alguien detrás que nos haga confiar en este sistema, porque a día de hoy el dinero funciona porque tenemos bancos detrás que nos ayudan a confiar en que cuando yo, Laura, te pido a ti que me envíes 100 euros, efectivamente me los has enviado. Pero si yo a ti no te conozco, no me puedo fiar de ti, porque no sé si digitalmente me los has enviado o los has enviado a mí, a mi primo y a tu hermano, y entonces el primero que los intente sacar es el que los va a tener, pero el resto, cuando lo intente sacar, no van a estar, ¿no? Con lo cual, para mí este concepto de descentralización, que suena a veces un poco como, oye, pero que no hay nadie detrás, oye, ¿quién lo controla? Bueno, al final es que lo controla mucha gente y no se pueden tomar decisiones unilaterales si no están aprobadas por la gran mayoría. Con lo cual, se entiende que si la gran mayoría dice que hay que hacer esto, es porque se tiene que hacer esto, ¿no? Porque al final es muchísima gente, estamos hablando de 10 o 15 personas, ¿no? Y luego también otra parte importante de la descentralización en cuanto a la preservación de la información de la red, porque al final esto no nos olvidemos que es dinero, no nos olvidemos de que hay transacciones de dinero y que lo que yo no quiero es que alguien entre y cambie y que diga, oye, Jorge en su cartera ahora en vez de tener un Bitcoin tiene 1000 Bitcoins, ¿no? Pues esta descentralización hace que esta base de datos esté replicada en todos estos actores que forman parte de la red. Con lo cual, si yo cambiara en uno de estos actores la información, como funciona por consenso, los demás dirían, oye, no, 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 que la verdad es lo que dicen este 99,9% de actores y no lo que dice este. Entonces, claro, se hace muy difícil el poder manipular la información cuando funciona por consenso. Que si al final está todo descentralizado y tengo que convencer al 51%, si yo lo quisiera hacer en un acto de maldad y de cambiar las reglas, el poder computacional que eso requiere tiene tanta incertidumbre y tanto coste que a nadie le interesa jugársela para ver si lo consigue. Pero sí es verdad, Jorge, que cada vez, bueno, los gobiernos, el sistema, como que cada vez saben más de los bitcoins, o sea, de las cripto que tenemos. O sea, estamos cogidos ya con pinzas, o sea, saben exactamente cualquier cambio que hacemos. Bueno, o sea, al final lo que ellos saben, efectivamente, y por regulación, y nos pasa, nosotros tenemos que notificar qué movimientos has hecho, qué tienes, qué no tienes y demás, ¿no? Como cualquier otra entidad financiera del mundo. Es verdad que si tú coges los bitcoins y los puedes sacar luego a digamos, a tu cartera privada, de la que tú eres dueño de esas 12 palabras que comentábamos antes, ¿vale? Y solo tienes tu acceso, a partir de ahí yo podré trazar cuál ha sido el recorrido que han seguido esos bitcoins, pero no voy a poder saber efectivamente dónde han ido, ¿vale? ¿En qué momento es donde estas entidades más tradicionales empiezan a tener control? Pues cuando yo vuelvo a pasar al mercado tradicional, cuando vuelvo al mercado fiat, ¿no? Oye, si yo cambio mis bitcoins por euros, pues he vuelto al mercado de los euros, ¿no? Entonces ahí es donde saben efectivamente lo que estoy haciendo, pero si yo cojo los bitcoins y luego me los envío, bueno, nadie
sabe qué ha pasado esos bitcoins. Podrán trazar dónde se han movido, pero no sabrán si es que te los he enviado a ti o me los he quedado yo en otra cartera o si los he dado a mi mujer. No lo sabrán, ¿no? Aquí el tema es, oye, ¿llegará un momento en el que yo podré pagar en Mercadona enviándole Bitcoin a la cartera de Mercadona o siempre tendré que pasar de vuelta al mundo tradicional, ¿no? Yo creo que aquí vamos a empezar a ver muchos cambios, no solamente con Bitcoin, por ejemplo, sino que creo que el próximo boom de adopción van a ser las stablecoins, van a ser criptomonedas estables, ¿no? Donde al final va a ser un pasito hacia seguir utilizando esa estabilidad, y pongo estabilidad entre comillas, porque para mí, pues el euro es de todo menos estable, porque cada vez tengo menos capacidad de compra, ¿no? O de poder adquisitivo con mis euros, donde podré seguiré manteniendo esa estabilidad, pero en unos raíles mucho más eficientes como es el mundo de los activos digitales, ¿no? Y entonces de aquí ya iremos pasando, yo creo que progresivamente hacia que sea mucho más normal, ¿no? El poder tener Bitcoin o stablecoin, ya sea un euro cripto o un euro normal, ¿no? Y un poco lo que veo es que en los próximos años no vamos a diferenciar si es algo cripto o no es cripto, sino que directamente nuestro iPhone nos enrutará y dirá, oye, pues mira, es que la mejor ruta para hacerlo ahora y la más eficiente es esta, porque yo lo que quiero hacer es pagar aquí, ¿no? O lo que quiero es enviar dinero a México. Porque yo creo que vamos a vivir una oleada brutal ahora de que cada entidad financiera, cada plataforma del mundo fintech, etcétera, va a sacar su stablecoin. Algo con lo que yo no acabo de comulgar, pero creo que lo vamos a vivir, con lo cual va a haber una fragmentación brutal en el mercado y lo que tú no vas a querer es tener que lidiar con todo eso. ¿Por qué no acabas de comulgar con ello? Pues porque yo creo que lo bonito de Bitcoin en su esencia es un activo común a todo el mundo, que no entiende de si tú eres de México o eres de Sudáfrica o eres de España. Da igual, o sea, podemos jugar todos con las mismas reglas, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tiene Europa es que Europa está muy fragmentado. Hay muchos países con regulaciones muy diferentes, con culturas muy diferentes y no nos ponemos de acuerdo, solo en Europa. Tú imagínate Ya. ahora en el resto del mundo. Poder tener un activo que no entienda de si tú piensas una cosa o piensas la otra, sino que realmente es un activo justo y que es totalmente inmutable, es muy bonito. Claro, si ahora empezamos a que Banco Santander saca su criptomoneda estable, BBVA saca la suya, Bankinter saca la suya, Bank of America saca la suya. Que claro, lo que estamos buscando es pensar que cada uno va a atraer a todo el mundo dentro de la suya. Estamos pensando en el interés propio de cada entidad, no estamos pensando en el usuario. Donde yo creo que lo importante es, oye, que se creen que ya hay algunas con una gran adopción que mueve muchísimo volumen, oye, pues vamos a utilizar estas. Si ya funcionan, vamos a crear casos de uso y aportar valor sobre estas criptomonedas, en vez de crear la nuestra y generar más ruido, más complejidad, porque al final tú qué pasa, que vas a tener 25 criptomonedas estables diferentes en función del banco que estés. Pues oye, esto no es usable, no es sencillo, ¿no? Es más problema, sin entrar ya a cada banco, ¿dónde va a crear estas criptomonedas estables? ¿Las va a crear en una blockchain privada o en una blockchain pública? Es decir, ¿va a ser verdaderamente descentralizada? ¿Va a ser transparente? ¿O va a seguir controlándola el banco y va a poder hacer lo que le dé la gana dentro de esa información? Claro, pues entonces es decir, para atrás, no estamos evolucionando. Entonces, bueno, yo creo que esta serie de cosas que muchas veces se dejan llevar por la ola del momentum, ¿no? De ahora son stablecoins y todo hay que ir a por stablecoins, pues bueno, no sé si nos va a llevar hacia algo que realmente pues vaya a acabar aportando valor al usuario o no. Sí, fíjate, me estabas hablando de stablecoins y de Bitcoin. Estuvo por aquí también Cristina Carrascosa, que sé que además que es amiga tuya, estuve hablando con ella mucho del euro digital y por supuesto también de Bitcoin. Estuvimos hablando de la ley MiCA y sobre ello te quería preguntar un poco porque es a raíz de todo esto, esta regulación. ¿Tú crees realmente que es necesaria la regulación que se está poniendo en Europa y que también hace todo lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, al final también está ampliando para que muchos bancos, el sector financiero, tome este tipo de medidas. ¿Tú crees que es realmente necesaria una regulación así? A ver, yo creo que, bueno, de hecho el otro día, no sé quién era del Banco Central, decía que ya, a ver, esto es un titular en la prensa, que ya sabes, la prensa te puedes creer lo que te puedes creer, pero leí un Cogerlo titular que con pinzas, decía, nunca mejor dicho. no sé si sea verdad o no, pero leí en la prensa que decía algo como que ya habíamos traspasado la línea en la que los activos digitales, las criptomonedas, podían crear un riesgo sistémico y ya eran
mucho más grandes de lo que se habían pensado y ya tenían pues mucha más importancia de la que se habían pensado, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo creo que la regulación es importante. O sea, es necesaria porque hay mucha gente en la población que para poder empezar a utilizar esto necesita que esto esté regulado. Eso sí, hay regulaciones que son para permitir la innovación y hay regulaciones que son para prohibir, ¿vale? Y luego hay regulaciones que en un sitio son de una forma, son mucho más pro construir y hay otras que son lo contrario, con lo cual esto te genera, en el caso de Europa, competir una empresa europea contra una empresa americana va a ser muy difícil, porque allí van a poder ofrecer una serie de servicios que aquí igual no podemos ofrecer. Con lo cual, ¿cómo voy a competir yo? Si es que mis usuarios, que al final son libres de utilizar una plataforma, esté en Estados Unidos o esté en Europa, si allí me ofrecen una serie de utilidades o de funcionalidades que son muy atractivas y aquí no, ¿dónde se van a ir? Pues desde luego no se van a quedar aquí. Con lo cual, creo que la regulación es un tema muy amplio. Creo que Mica, oye, tiene sentido. Creo que empieza a crear un marco regulatorio seguro, donde las cosas están mucho más claras. Creo que todavía queda mucho por avanzar en tu regulación. Esto pasa siempre. Al final la tecnología avanza mucho más rápido que lo que avanza la regulación. Y es normal, ¿no? Pero creo que debería de haber mucho más consenso y mucho más comunicación entre el regulador y el emprendedor o las empresas pioneras dentro de esta industria, ¿no? Para poder, oye, construir juntos, ¿no? De la mano de vamos a entender qué es lo que hacéis, vamos a entender cómo lo hacéis y vamos a crear esta regulación que no sea simplemente para beneficiar a la banca. Porque la realidad de Mica es que está creando una regulación donde lo que hace es beneficiar completamente a la banca y tratar de no penalizar a este tipo de empresas que al final pues no somos empresas tan grandes como lo son los bancos y cuesta mucho todo este tema de regulación, ¿no? Hay mucha burocracia, muchos procesos, que no digo que no sean malos, a nosotros nos ha venido muy bien todo el tema de Mica, porque al final hemos mejorado en muchísimas cosas que no dejan de, ¿no?, de securizar, mejorar todo lo que y profesionalizar todo lo que ya hacíamos, ¿no? Pero al final creo que estamos lejos de encontrar ese equilibrio. Hablando de la ley MiCA, me decías, esto beneficia a los bancos, pero también choca que luego muchas veces son los bancos los que parece que no quieren que entendamos Bitcoin. ¿Por qué? Bueno, a ver, hay que entender que de alguna forma esto puede acabar con la hegemonía de los bancos. O sea, yo sinceramente creo que los bancos muchas veces me cuestiono cómo es posible que sigan vivos todavía, porque van con una inercia. Pero ¿cuál fue la última innovación que viste de un banco en los últimos 5 años? Yo no sé, no veo otras fintechs que es brutal la capacidad que tienen de entender al usuario, de moverse de forma ágil. Ya no digo Cryptan, otras, aunque sean competidores. O sea, es maravilloso ver cómo la gente, ¿no?, se deja los cuernos pensando en crear cosas nuevas de forma muy ágil, que efectivamente la banca no es que no quiera, pues es tiene un componente regulatorio muy fuerte que tampoco le deja, ¿no? Pero al final yo creo que eh, han vivido una serie de años, ¿no?, en los que han hecho un poco lo que yo creo que han querido, y creo que ahora, pues con este nuevo mundo de los activos digitales, bueno, pues se abre todo hacia muchas otras empresas que ya no necesitan confiar en este tercero, ¿no?, en este banco que te da la confianza. Y eso es un poco lo que viene, yo creo que a resolver Bitcoin, ¿no? También el tema del euro digital tampoco es que vaya a favorecer demasiado a la banca comercial, porque si ahora ya puedo interactuar directamente con el Banco Central, ¿para qué voy a tener que necesitar a un banco comercial que al final me va a cobrar comisiones? Bueno, esta serie de cosas, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones, y no tan nuevas, quieren otra cosa. Es que están acostumbrados a vivir con un teléfono que hace todo de forma muy ágil y cada vez más, ¿no? Si ahora tengo que tardar 3 clics en conseguir una cosa, ya ni la quiero. O sea, la quiero en un clic. Y vivimos en este mundo y no podemos decir, no, es que la gente debería de volver a estar más tranquila y que no quiera todo de forma tan inmediato. Lo siento mucho, es la realidad que vivimos y si no te adaptas a ella, morirás, ¿no? Entonces yo creo que toda esta vorágine de innovación, de tecnología, con la inteligencia artificial, etcétera, yo creo que va a remover muchísimos cimientos que hasta ahora eran imposible de mover, ¿no? Y aquí los ejemplos los tenemos con un Nokia, con un BlackBerry, con un Blockbuster, que eran bichos inmensos que nadie se pensó en su día que iban a acabar desapareciendo y acabaron desapareciendo, ¿no? Con lo cual
Bueno, yo creo que vamos a vivir ahora una situación donde personalmente los bancos van a sufrir. Creo que los bancos están cometiendo un error porque se están subiendo a esta ola de cripto de la forma incorrecta. Es que es lo que no Creo se que es, entiende, es que es lo que no se entiende, ¿no? O sea, por una parte es como no quieren que sepamos o que la población en general entendamos qué es esto de Bitcoin, las cripto y tal, pero se unen a la ola. ¿Por qué no quieren que lo entendamos y por qué te estás uniendo a la ola? Es como algo que no acaba de encajar. bueno, a ver, yo creo que hasta la fecha ninguno permite que tú puedas operar o tener cripto, pero sí que ellos pueden trazar que mucho del dinero que tienen en el banco se va afuera y se va a plataformas de activos digitales. A nosotros muchas veces hay bancos que nos han bloqueado transferencias de nuestros clientes que envían de su banco a nuestro banco y les dicen que nosotros somos una estafa. Yo creo que esto sí está legal. Porque a mí me parecería genial que el banco me preguntara, oye, Jorge, por favor, desde Cripta me podéis enviar la regulación que tenéis, me podéis, y oye, si tengo X cosas, no puedes decir que soy una estafa, porque a mi cliente le estás poniendo en duda, porque igual mi cliente es la primera vez que saca dinero de su banco. Y entonces, claro, si su banco dice que yo soy una estafa, le vas a generar dudas. Entonces, ellos no quieren que salga dinero, o sea, el capital de su, ¿no? de su zona, en el que se vaya a otros sitios. Y luego, aparte, yo creo que ellos lo que están intentando prepararse para subirse a esta ola. Lo que yo tengo mis dudas es, lo que van a hacer los bancos es, en primera instancia, sacar producto de compraventa y custodia de activos digitales, ¿vale? Esto ya es antiguo, no, lo siguiente, ¿vale? O sea, ya, yo creo que ya van tarde. Y luego el problema está en, no sé cuánta gente va a comprar activos digitales en un banco el día que los bancos saquen la compra y la venta y la custodia de activos digitales. Porque creo que toda esta gente, una vez se valide por parte de la banca que los activos digitales, que Bitcoin no es tan malo como se decía, sino que ellos mismos lo están promoviendo, creo que hay miles de sitios mejores donde hacerlo y donde interactuar con productos muchísimo más innovadores que aportan mucho más valor que lo que va a ofrecer de primeras un banco. Ujú. Vamos a hablar un poquito también de ese precio un poco de Bitcoin, porque hay mucha gente que todavía lo que sigue pensando es cómo se explica algo que, como tú dices, no es tan valioso, va a contracorriente del sistema en general, el sistema financiero de los bancos centrales, caiga un 70% en cuestión de meses sin fundamentos claros. Es como algo tan valioso como puede tener esa fluctuación tan grande. Eso es algo que a la gente también muchas veces nos choca. Bueno, yo creo que principalmente es porque ha sido un activo de especulación. O sea, eh, perdón, no es que sea un activo de especulación, es que la gente que entraba a interactuar con este activo lo hacía para especular. Entonces, esto, si tú lo haces simplemente porque alguien de tu grupo de amigos te ha dicho que hace nada compró Bitcoin y que ha ganado mucho dinero, tú entras por FOMO, entras por miedo a perderte su vida. Entonces, la gente que entra con esta mentalidad, cuando las cosas se ponen feas, porque, oye, hay ciclos en el mercado, hay gente que ha comprado, ha vendido, ¿no? Y el volumen todavía no es tan grande como para que determinados actores no puedan mover el mercado, ¿no? Entonces, en el momento en que ven caídas, oye, pues considerables, ¿no? Que también hay que decir que la bolsa ha tenido caídas muy fuertes que hasta la fecha no se habían visto y que proporcionalmente creo que son mayores que lo que ha podido caer en la historia en el caso de Bitcoin o otros activos, ¿no? Pero al final yo creo que esta gente que entra son los primeros que venden. Entran con la necesidad de ganar dinero, se dan cuenta de que baja, entra el miedo y entonces vendo. No compro pensando en compro para protegerme porque pienso que dentro de 10 años esto va a mantener mi poder adquisitivo mejor que si mi dinero estuviese en euros. Y esto yo creo que cada vez vamos a ir viéndolo menos. Te pongo un ejemplo. En 2021, la subida de Bitcoin de los 20, el último máximo anterior, creo que fue $19.000, a los $69.000, principalmente fue liderado por retail porque mucha gente, ¿no? del sector retail empezó a comprar, pues mucho, pues, no, mucha especulación, mucho boom, los NFTs, los metaversos. Bueno, parecía que ponías dinero en cualquier cripto y ibas a ganar mucho dinero, ¿no? Pero sin embargo, este nuevo ciclo lo que estamos viendo es el institucional entrando, ¿no? Y no el retail, con lo cual, pues creo que esto va a dar muchísima más seriedad a esta industria porque el institucional que entra no entra con esta mentalidad de especulación, sino que está entrando, parece ser, que con la mentalidad de protección. Con lo cual, si tú estás entrando en un activo en el que quieres protegerte, lo que no estás buscando es vender
en cuanto adquiera determinado precio, ¿no? Que esto no quiere decir que cuando Bitcoin llegue a los 150.000, si llega, o a los 180.000 o a los 250.000, pues probablemente mucha gente que haya entrado con ese ansia de ganar dinero, si ha hecho un 2x o lo que sea, ¿no? Pues probablemente venda, ¿no? Y diga, oye, pues vendo y me salgo y me compro una casa, o vendo porque psicológicamente siempre ha habido caídas para comprar más cantidad a menos precio, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos a seguir viendo ups and downs, vamos a seguir viendo correcciones. También creo que es sano porque limpia mucho en el mercado este tipo de perfiles que entran por la parte más especulativa. Creo que cada vez vamos a ir viéndolo menos, ¿vale? Pero bueno, creo que aún estamos en una fase un poco temprana de adopción. Yo creo que personalmente, y eso que he sido muy optimista en el pasado, yo creo que hasta 2028, 2029, 2030 no vamos a ver una adopción fuerte de verdad donde veamos una cierta estabilidad. ¿Y crees que sin esta volatilidad, o sea, con esta estabilidad que estás diciendo de cada 2028, 2029, sin esta volatilidad sigue siendo atractivo para el público en general? Los institucionales, por lo que me cuentas, ya se han dado cuenta de ese valor de Bitcoin, ¿no? Porque lo utilizan como protección. Pero la sensación es que muchas veces el público en general es un activo más para especular, como tú estabas diciendo. ¿Crees que sin esa volatilidad de Bitcoin se consigue estabilizar, seguirá siendo atractivo para el público en general? Bueno, no creo que haya una estabilidad tal cual en los precios en los que estamos ahora. Yo creo que la estabilidad empezará a llegar por encima del millón de dólares por Bitcoin, probablemente más. Pero al final esto es un tema de oferta y demanda. Tú la oferta la conoces. De hecho, no solamente es que vaya a haber 21 millones de Bitcoins, es que todavía en circulación creo que hay 19 y pico, de los cuales hay ya grandes tenedores de Bitcoin que tienen mucho Bitcoin. Y esta gente no vende. Esta gente lo quiere de nuevo con esta mentalidad de protección. No hay que más que ver a Michael Saylor de Strategy, que tiene, creo que son 600 y pico mil bitcoins. ¿Vale? Luego hay que ver los bitcoins que ya no son accesibles porque se han perdido las claves. Que están, hay gente que habla de 2, hay gente que habla de 4 millones. Bueno, vamos a decir que son 3. Pues de nuevo, de los 19, quitamos los 3, son 16. Los bitcoins que nunca se han movido de su cartera, ¿no? De la cartera de Satoshi, que fue quien lo creó y que fue el primero que se puso a trabajar en la red, cerca de 1 millón, pues ya son 15 millones. Es que no hay bitcoins. Entonces, a poco que la demanda se mantenga, es que el precio va a tender a subir, y va a tender a subir, ¿no? Y yo creo que va a llegar un momento en el que la gente se va a dar cuenta de que efectivamente esto es un activo que no es para ganar dinero, es para dejar de perder dinero. Con lo cual, si yo me quedo en algo en lo que constantemente va, aunque sea poco a poco, creciendo con respecto al dólar, con respecto al euro, porque igual aquí podríamos verlo al revés, es que lo que es volátil es el euro o el dólar, no Ya. es el Bitcoin, ¿no? Que depende de cómo lo mires, pero bueno, Sí, al sí, final no, lo que pero eso pagamos sí, es porque además muchos no somos conscientes, o muchas personas no son conscientes de lo que estás diciendo. Al final se fijan en esa volatilidad del Bitcoin, pero no se dan cuenta de esa pérdida de poder totalmente. adquisitivo o del euro, del dólar, de las monedas fiat. El otro día, no sé con quién hablaba, y me decía, es que hablábamos de Ethereum, ¿no? Del Ether, y decía, es que el Ether está muy lejos de máximos históricos. Y me decía, bueno, pues depende, porque si lo miras con respecto al euro, está mucho más cerca de máximos históricos. Y es verdad, al final es muy relativo, depende también contra qué divisa lo mires, porque la fluctuación que ha tenido el euro dólar ha sido fuerte en estos últimos 2 años. Entonces, bueno, yo creo que hay que entenderlo de esa forma, ¿no? En el sentido de que creo que va a tender a cada vez ser más estable porque la gente que está acumulando cada vez el Bitcoin entiende mejor que esto no es para especular. Con lo cual esa gente no tiene interés de venderlo. Esa gente lo que quiere es guardarlo y atesorarlo, ¿no? Y la forma que tendrá de poder darle liquidez a ese Bitcoin será prestarlo. Oye, yo te dejo como colateral mis Bitcoins, dame un 60, un 70, un 50% de long to value donde yo pueda tener esos euros para hacer otras cosas, pero mis Bitcoins siguen estando ahí. Yo no los estoy vendiendo. ¿Hacia ese futuro ves el Bitcoin? ¿En qué sentido? ¿En el sentido De de esto último que me estás negocios? comentando, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que no va a haber nadie que quiera vender sus Bitcoins en el futuro. Yo creo que no tiene ningún sentido. O sea, al final, si tengo un activo que es mucho más débil, como puede ser el euro, ¿para qué voy a desprenderme de mi Bitcoin si puedo obtener estos euros para utilizarlos en cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que en el futuro veremos que la gente lo que hará será ese tipo de acciones y se crearán nuevos modelos de negocio y se crearán nuevos casos de uso sobre Bitcoin.
Que creo que esto también es lo interesante, ¿no? Porque estamos todavía en algo muy temprano, es lo que te decía antes. O sea, es que dentro de 5 años es que no vamos a saber si estamos utilizando criptomonedas estables o monedas tradicionales, fiat. Es que no lo vamos a saber, estoy convencido. Al final te enrutará. El iPhone te dirá por aquí o por allá. Y tú no lo sabrás, tú simplemente ejecutarás lo que quieras que se ejecute, ¿no? O sea, transformará directamente nuestra forma de ver el dinero Y de interactuar con el dinero. y de interactuar con el dinero directamente. No tiene ningún sentido que yo ahora haga una transferencia a México y tarde en llegar, si la hago un viernes a las 4 de la mañana, tarde en llegar 4 o 5 días. Y que si la hago desde Estados Unidos, tenga que pasar por un banco corresponsal y tenga que llegarme y aprobar y decirme tal y cual, pues es que probablemente en el futuro esto será cuestión de segundos o de minutos, a un coste infinitamente más bajo, con una trazabilidad infinitamente mayor, con una transparencia total, ¿no? Y esto que a día de hoy suena raro, porque es verdad que interactuar con las blockchains es complejo, es que falta solamente la capa de experiencia de usuario. Y cuando esto se solucione, será tan sencillo como mandar un email. Y entonces yo diré, oye, si puedo enviarte el dinero a México un viernes a las 4 de la mañana, como si te estuviese enviando un Bizum, ¿para qué te voy a enviar por los raíles tradicionales que va a tardar 5 días, que me van a poner pegas, que igual no llega, que cuando me lo bloqueen y hable con mi banco va a decir que no tiene ni idea de dónde está? Que si encima esto le llamo a mi banco a las 4 de la tarde, no me va a coger el teléfono, porque es que a las 4 de la tarde no están trabajando, etcétera, 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 es que no tiene ni pies ni cabeza utilizar esos raíles, esa infraestructura para interactuar con el dinero. Bueno, hemos visto un poquito ese futuro sobre Bitcoin, lo que tú estás viendo ahora mismo después de toda la experiencia que llevas metido dentro de este mundillo, pero ¿cuáles son los riesgos que también eres consciente que puede haber sobre Bitcoin de aquí a 5 o 10 años? A ver, hay muchos riesgos de estafas, hay muchos riesgos de promesas que a la gente le hacen, ¿no? Y de dónde yo guardo mis claves, y de, oye, no, envíame un Bitcoin que te voy a devolver dos, y la gente lo envía. Es que el problema está en que la gente lo envía, ¿vale? Y aquí hago un aviso a toda la gente de que si te prometen algo que es demasiado bonito para ser cierto, es que no es cierto. Mucho cuidado, por favor, porque O nosotros sea, las vemos estafas, intentos de Jorge, estafas. directamente. Sí, yo es que no veo yo en el concepto de Bitcoin como tal, y así como hace 3 años te diría, oye, pues no sé si lo van a prohibir. De nuevo, tú no puedes prohibir Bitcoin, pero te puedo poner muchos palos en las ruedas para que no sea accesible, para que no sea usable, ¿no? Pero yo creo que esto ya es, desde luego, ya no se puede decir que Bitcoin lo vayan a prohibir, con la regulación, con todo lo que está pasando. Yo, sinceramente, el principal problema que le puedo ver a Bitcoin es un tema de adopción. Es que la adopción tarde más de lo que pensamos que va a tardar. Bueno, pues habrá que esperar 4 o 5 años más de lo que estamos esperando, ¿no? Pero mejor. O sea, yo a la gente le digo, cuanto más Bitcoin puedas acumular a precios en los que estamos ahora, pues oye, pues mejor. Tienes una oportunidad única en la historia que no se va a volver a repetir, ¿no? Y yo por eso siempre digo, mira, no intentes comprar en el momento más abajo, porque nadie sabe si va a bajar o va a subir. Yo hablo con mi madre y mi madre me dice, no, es que voy a esperarme a que baje. Y dice, mamá, ¿en base a qué te vas a esperar a que baje? O sea, ¿en base a qué va a bajar? No, porque tiene que bajar, porque es que está muy alto. Digo, bueno, pues díselo a la gente que cuando estaba a 20.000 dijo que estaba alto y ahora está a 100.000. ¿Qué va a pasar cuando llegue $1.000.000? Y entonces digas, ay, ¿por qué no compré Bitcoin cuando estaba a 100.000? Si estaba barato, ¿no? Yo creo que al final hay que intentar quitarse de la cabeza este estigma del precio y decir, oye, esto es un activo que aporta valor, que tiene sentido, que las propiedades que me cuentan, oye, pues más o menos veo que pueden tener futuro, pues voy a hacer un DCA y voy a ir comprando poquito a poco. Si es que de verdad no hay que poner todo tu dinero, no hay que pedir un préstamo al comprar Bitcoin. Es que con que pongas un poquito todas las semanas o todos los meses, es que esto es más que suficiente. Es que esto quiere decir que el día de mañana serás del top 1% que fue capaz de acumular Bitcoin en los momentos en los que estamos ahora, ¿no? Vamos a hablar de realidad, porque es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que la adopción es lo que está llevando mucho más tiempo a Bitcoin. Si hablamos de realidad, una vez entendido todo esto, un poco el concepto de Bitcoin, los riesgos a los que se enfrenta el futuro, tú también que estás viendo de ese uso, ¿cuál es el primer paso real que una persona debería dar si quiere usar Bitcoin para mejorar sus finanzas personales o para proteger sus finanzas, como estabas diciendo al principio? ¿Cuál es ese primer paso real?
tiene que mancharse las manos, tiene que comprar Bitcoin, tiene que tocarlo, ¿no? Tiene que decir, oye, yo ya formo parte de esto, ya tengo algo. Y hay mucha gente que no sabe que se puede comprar menos de un Bitcoin. Es que Bitcoin es subdivisible en 8 decimales. O sea, yo puedo comprar 5 euros de Bitcoin para probar. Y cojo 5 euros, compro y te los envío a ti. Ah, vale, ya sé cómo se envía. Esto es que tienes tú una clave pública que es como tú, Iván. Y entonces te lo pruebo. O sea, al final la gente tiene que probar, tiene que equivocarse, tiene que cometer errores. Y eso hace que cuando tengas skin in the game vayas empezando a escuchar un poco más o a entender un poco más, ¿no? O a leer un poquito más. Que no hace falta hacerse cursos ni máster, ni... Si es que tienes toda la información al alcance de la mano en Internet. O sea, si es que al final la base mínima donde ya vas a cambiar de mentalidad la tienes en Internet y no vas a tener que dedicarle, no sé, 25 horas a la semana. Si es que es mucho más sencillo, ¿no? Pero tienes que empezar, tienes que tocar y tienes que empezar a acumular algo de Bitcoin, ¿no? Y sufrir la primera caída y que digas, vaya, puse 200 euros y efectivamente lo puse en un momento en el que ahora Trump ha dicho cualquier tontería y entonces ha bajado el precio y ahora en vez de 200 euros tengo 175. Ay, pues ahí es donde dices, ahora compro más. Y ahora compro otros 200 euros. Entonces empiezas, ¿sabes? Un poco como a sufrir, ¿no? Esos cambios y a aprender de ellos. Y yo creo que eso es lo que hace que te empieces a involucrar un poquito más. ¿Hay una parte de nuestros ahorros que tú consideras que podríamos tener, tendría sentido poner en Bitcoin o es un dinero que sepas que tiene sus riesgos? Es decir, mejor meter ahorro o meter inversión, entendiendo los dos términos, ¿no? De inversión ese riesgo, que siempre que se invierte tiene un riesgo. A ver, yo creo que en esta vida todo tiene riesgo. Con lo cual, mira, pon algo que el día de mañana no te quite la comida. Esto lo digo desde el lado más conservador que no sé ni si yo tengo, ¿vale? Pero poniéndome un poco en la piel de ese perfil, oye, bueno, hazlo desde tu inversión, hazlo desde aquello que si el día de mañana lo pierdes porque lo que sea, eh, que no te duela perderlo, ¿no? O que no te quite la comida. Yo lo que intentaría es empezar a poner esa parte mensualmente como ese concepto de inversión, que para mí tiene mucho que ver con el ahorro, no tanto con la inversión, ¿vale? Pero bueno, están un poco interconectados, pero oye, empieza a poner un 5%, un 2%, dependiendo de lo que tengas, ¿no? De esa parte de inversión. Un 5% yo creo que no es nada para alguien que esté invirtiendo parte de su dinero y que empiece a probar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay una cosa que tenemos y es que dentro de la parte de criptomonedas estables, una cosa que hace mucho la gente que le da miedo a Bitcoin es, nosotros tenemos un producto que replica los depósitos a plazo fijo, ¿vale? Sobre dólar. Entonces, aquí estamos pagando, creo que actualmente, el 8,35% anual, ¿vale? 8,35 TAE. Y el interés se paga proporcionalmente cada viernes. Es decir, ese 8,35 lo divido entre 42 semanas y te voy pagando esa parte en líquida en tu cartera. Entonces la gente lo que hace es automatizar. Como yo te pago el viernes esa cantidad y sabes que va a ser fija esa cantidad todos los viernes, pues el sábado me compras en Bitcoin esa cantidad y te olvidas. Entonces, de alguna forma estás comprando Bitcoin no con tus ahorros, sino con una rentabilidad extra que te está dando este concepto de depósito a plazo fijo y que no te esperabas, ¿no? Entonces, no te duele tanto si lo pierdes, ¿vale? En ese extremo para comprar Bitcoin. Vale, para aterrizar un poco esto, es como una especie de cuenta remunerada que se tiene en cualquier banco. Lo que pasa es lo que haces es a través de Bitcoin y lo que es comprar esos Bitcoin y te van remunerando cada semana. O sea, como un depósito con una cuenta remunerada. O sea, bueno, una cuenta remunerada, en nuestro caso, tenemos una parte de cuenta remunerada donde la Ah, vale. rentabilidad es más bajita, ¿vale? Porque para nosotros la cuenta remunerada implica que tengas liquidez de los activos que se están remunerando, ¿vale? En el caso de que yo te hablaba, tú tienes que bloquear el principal, puedes bloquearlo un año, pudes bloquearlo 6 meses, 3 meses o 21 Sí, días, como un ¿vale? depósito tradicional Como que un te dicen depósito. 3 meses y tanto por ciento Exacto. de rentabilidad. Exacto. Entonces aquí nosotros pagamos rentabilidad sobre dólar, sobre euro y luego también pagamos rentabilidad sobre Bitcoin y sobre Ether, ¿vale? Lo que yo te cuento un poco que hace la gente es, oye, como me da miedo comprar Bitcoin, el Bitcoin lo voy a comprar con los intereses
que me está pagando ese depósito en dólar. Digo en dólar porque en dólar pagamos el 8,35, en euro pagamos el 5,5, que también está muy bien. Oye, pues con los intereses que te va pagando el euro, compras Bitcoin de forma automatizada y te olvidas. Entonces es una forma de ir acumulando Bitcoin sin tener que estar pendiente de, ay, ¿cuándo compro? Ahora no compro. Yo es que siempre digo que lo mejor es cerrar los ojos y comparto los viernes, o todos los Ya. sábados, o todos los lunes. Esa es la mejor manera para mí de acumular Bitcoin. Jorge, y cada vez se van haciendo también más instrumentos de este tipo, o sea, quiero decir, como los depósitos, que es algo que creo que conoce todo el mundo. Cada vez se van adoptando más instrumentos de este tipo de banca tradicional dentro del mundo cripto, Creo que como los está costando depósitos, mucho. cuentas Creo que remuneradas. no, yo creo que en la banca tradicional esto le queda todavía muchísimo tiempo. O sea, es un poco lo que te comentaba, ¿no? También por temas regulatorios, por temas reputacionales, a la banca le da mucho miedo empezar en esto, todavía tiene mucha gente interna que no lo ve, que está en contra, que sigue pensando que esto es una estafa, ¿no? Etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que lo primero que vamos a ver es compra, venta y custodia de Bitcoin y Ethereum, y que ahora esto ya se ha anunciado en prensa por algunos de los bancos, y luego dentro de 2, 3 años, igual empezamos a ver productos un poco más creativos. Pero es que es lo que te digo, es que la agilidad que tienen empresas como Cryptan o como otras, es que, claro, cada vez la brecha se hace más larga en cuanto a productos. Al final, nosotros estamos monitorizando real time O sea, claro, o sea, lo que está Bitcoin lo pasando. ves más lejano, pero en otras empresas como Cryptan, por ejemplo, o sea, sí ya estáis adoptando este tipo de instrumentos, me refiero, de banca Sí, tradicional sí, llevados sí, sí. a eso me refería. Ah, pues sí, sí, sí. Nosotros, de hecho, es que nuestra visión no es ser una plataforma donde tú puedas comprar y vender cientos de activos. Es que nuestra visión es convertirnos en una plataforma de wealth management en la que yo puedo acceder a productos que ya conozco y que son familiares porque existen en el mundo tradicional, pero los estoy replicando sobre una tecnología que creo que es mucho más eficiente, ¿no? Y al final eso es lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros no reinventamos la rueda, simplemente de alguna forma, pues vamos al mercado que conocemos muy bien, que es el mercado cripto, y seleccionamos aquello que se asemeja mucho a lo que la gente está acostumbrada a utilizar y ofrecemos cosas que creo que son mejores que las que te da pues, la banca tradicional. Ujú. Hemos hablado mucho de Bitcoin, de stablecoins también, que lo has sacado a relucir, pero ¿ves futuro en otras criptomonedas o más bien crees que vamos a ir por ese lado de Bitcoin y stablecoins? A ver, Bitcoin es un seguro. Eh, yo Bitcoin creo que va a seguir existiendo los próximos 500 años. Entonces, de las demás no puedo decir lo mismo, porque las demás, Bitcoin no tiene competidor. Las demás sí que tienen competidores y cada una va sacando ¿no? Pues sus mejoras y ahora esta copia lo que ha hecho la otra. Entonces hay una competencia entre ellas que yo creo que esa competencia es muy sana, porque al final el hecho de que haya competencia te obliga, ¿no? Oye, pues a esforzarte más, ¿no? Y a intentar crecer más y a mejorar tu producto. Y ahí sí que veo que algunas pueden triunfar y otras pueden no triunfar. Con lo cual, que seguro que otras van a triunfar, lo tengo claro, porque resuelven otra serie de problemas que no resuelve Bitcoin, son cosas totalmente diferentes. Lo que no sé es cuáles. Entonces, en el caso de Bitcoin sí que tengo muy claro que Bitcoin va a sobrevivir en el tiempo, en las demás sé que algunas lo van a hacer, no sé cuáles. Ujú. Ya para terminar, si tuvieras que apostar a ciegas, sin mirar gráficos ni noticias, ¿no? ¿Qué crees que pasará con Bitcoin en los próximos 5 años? Es que me estás preguntando a uno que no vale, está muy sesgado porque yo estoy 24/7 en esta industria, ¿no? Yo creo que Por en eso cinco mismo. años, yo creo que en 5 años vamos a ver a gobiernos, a países teniendo Bitcoin y que Bitcoin va a valer mucho más de lo que vale ahora en 5 años. No sé ¿Cuánto? cuánto, no sé Ahí te va cuánto, a preguntar, pero ¿cuánto? ¿Por cuánta? no, ¿Qué cifra más o menos? no me gusta hablar de precios porque de verdad creo que es algo que nubla mucho la mente a la gente y no tiene mucho sentido. Pero creo que Bitcoin va a valer más de lo que vale hoy. No sé Ujú. si va a tardar 5 años, 6 o 8. Y esto creo que es lo que la gente tiene que entender. Es que se tiene que quitar esa sensación de, es que tiene que ser 3 años, o 2 o 4. No lo hagas, si es que se hace con esa mentalidad, no vas a estar contento con lo que está aportándote Bitcoin. O sea, creo que es más un tema, y me gusta más, porque es mucho más honesto, ¿no? Mucho más humilde de decir, oye, mira, yo sé que esto en el futuro va a valer más, es que no tengo ese ansia de que valga más mañana.
Y yo a la gente le digo, si lo que quieres es ganar dinero con Bitcoin en un mes, en 2 meses, en un año, Bitcoin no es tu activo. Hay muchos otros activos donde vas a poder hacer eso. Bitcoin es otra cosa y tienes que ir teniendo paciencia y tienes que ir pensando que esto el día de mañana va a valer más, pero no sabes ni cuándo ni cuánto. Pues con ello nos vamos a quedar en no fijarse tanto en el precio, que sí, pero en ver esa parte de detrás de protección, un poco de esa filosofía de Bitcoin de la que estabas hablando y que también, que es lo que quería un poco contigo también hoy, es que, bueno, vale, que sí, que Bitcoin está ahí, pero que ya empieza a ser, se puede utilizar de forma, bueno, pues como podemos hablar de depósitos o como podemos utilizar otro tipo de instrumentos financieros, pues que está llegando también al mundo cripto para cualquier persona que además, bueno, pues le pueda interesar algo así. Jorge Soriano, bueno, pues un placer tenerte aquí en Rompiendo el Mercado. Muchas gracias por todas esas explicaciones, por intentar, pues eso, que esa adopción de las cripto y, bueno, sobre todo de Bitcoin, vaya a más y que podamos entenderlo un poquito más para que la gente, los que ellos quieran, por supuesto, se animen o no, porque luego ya cada uno que haga lo que quiera, pero por lo menos aquí están las explicaciones. Jorge, muchas gracias. Nada, Laura, a ti por la invitación. Hasta la próxima.